estamos en el primer día de grabación de baterías. Estoy un poquillo nervioso porque, bueno, soy el primero en grabar y eso siempre es una responsabilidad grande. Pero bueno, estamos aquí con muchas ganas y a ver qué tal sale este Wake Up. When everything is black and white, the lights are turning up and out to go. Cuando compusimos Lost Town, Pedro traía una canción con sus acordes, con su melodía de voz compuesta, y ya entre todos le íbamos desarrollando poco a poco hasta que quedaba lo que al final fue Lost Town. Con Wake Up ha sido todo un poco diferente. Más cada uno traía una idea, le íbamos desarrollando poco a poco aquí en el local, entre todos. Ha sido un trabajo mucho más de grupo. Yo creo que este trabajo es también un paso adelante en ese aspecto de trabajo, o sea, de aprender a trabajar más como banda. Oye, José, macho, enséñame el diseño un poco. Mira, esta es la decisión que hemos tomado, la decisión definitiva para la portada de nuestro disco Wake Up. Porque de las opciones que nos dio Soundhaze, la verdad es que es la que nos pareció que con menos detalles, o sea, siendo algo muy simple, ya veis que es plan un poco de tonos así oscuros, un poco de rosa, un poco de verde, expresa un montón, o sea, siendo un diseño tan simple, la verdad es que transmite mucho. Bueno, nuestra historia con Soundhaze es bastante curiosa, porque cuando acabamos todo el proceso de Lost Town, toda la grabación y todo, José Antonio Medina, que ya trabajó con nosotros entonces, nos dijo: mira chicos, este va a ser el tío que diseñe la portada de vuestro próximo disco. Entonces cuando empezamos a buscar a una persona que lo hiciese para Wake Up, nos acordamos de aquel comentario, empezamos a decir: venga chicos, vamos a buscar aquel email que nos mandó, ¿cómo se llamaba aquel tío? Al final lo encontramos, contactamos con él y efectivamente fue la persona que nos diseñó la portada del disco y bueno, y todo el libreto y todo el diseño al completo. Hi, I'm Sam Daysprod. I've worked on the artwork for Foultones, designing all the album artwork, the booklet and the logo, and this is what the cover will look like. Great project to work with, and so I would just like to say thanks to the band and good luck with the album. Well, the Sundays on the road, where the nights watching TV. Where are you? Where are you? Where are you? La grabación de un disco, sobre todo de un primer disco, es una experiencia que marca muchísimo. Yo no me la imaginaba así, tampoco sabes qué va a ocurrir. Y la verdad es que es una experiencia, a veces es muy dura porque te das cuenta de, por ejemplo, como músico te das cuenta de vicios que tienes a la hora de tocar, de cosas que no has visto hasta que no te enfrentas a un micrófono o a unos micrófonos y te tienes que poner ahí a grabar. Entonces es una experiencia dura a veces y puede llegar a ser difícil, pero es muy enriquecedora y es muy bonita porque luego, una vez que la has pasado, ya miras atrás y dices: qué bien que he dado este paso, que me ha hecho evolucionar tanto como músico y como persona. Where the nights were tempting.